Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Llegamos ya al mes de octubre y aquí estamos, los lunes a las 8:30 y los jueves a las 8:30 de la noche. Gracias de verdad por estar con nosotros aquí a través de Canal 1, que ustedes pueden sintonizar en todas las compañías de cable de nuestro país, igualmente en las redes sociales y en la aplicación TD Max. Reprimir sentimientos, callar dolores o traumas emocionales trae consecuencias serias para el ser humano. Los expertos dicen que todos llevamos una especie de máscara para ocultar aquello que arrastramos, pero que nos genera dolor. Pero el cuerpo tarde o temprano se va a sacudir de esto y por eso las consecuencias van a venir después. ¿Cómo tratar este tema? Hoy invitamos a una experta de la cual les voy a hablar en instantes. Bueno, muy contentos de darle la bienvenida nuevamente aquí al programa a Susan Flores, quien es psicóloga. Bienvenida, muy amable. ¿Cómo le va, don Marcelo? Don Marcelo, coach, porque no soy psicóloga por aquello. Bueno, entonces, muy importante poner coach, porque si no nos pueden, perdón que fui yo el que me equivoqué. No se preocupe. Sí, bueno, perfecto. Realmente es importante hablar de este tema porque el ser humano, creo, la mayoría de nosotros hemos ido por la vida en algún momento, pues, poniéndonos máscaras, ¿verdad? Acerca de nuestra verdadera personalidad. Totalmente. Mira, es que este tema, algo que a mí me gusta siempre explicar cuando uno lo va a abordar, es entenderlo también desde la parte natural, o sea, desde alguna manera cómo el cuerpo es que funciona con esto. Claro. Porque si no, a veces hay cosas que se vuelven como un mito. No, eso no es cierto, que uno reaccione a las emociones en el cuerpo o en la salud, y en realidad es totalmente verídico. Lo que dice es que cuando nosotros reprimimos por mucho tiempo lo que sentimos, o lo tapamos, o nos ponemos esas máscaras, lo que hacemos es estar activando de manera constante el sistema nervioso simpático. Él lo que hace es el que libera las hormonas del estrés, que son el cortisol y la adrenalina. Entonces imagínate que un cuerpo que constantemente está recibiendo estas sustancias, lo que hace es que se intoxica. Entonces, ¿qué pasa? Un cuerpo intoxicado, por supuesto que va a empezar a reaccionar. Y Claro. lo que empieza a hacer es cosas para ver si usted se identifica en casa. Insomnio, tensión muscular, Imagínese. presión alta, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso por supuesto que va a traer una reacción en el cuerpo. Nosotros tenemos que entender que es una realidad, eso pasa en el organismo. Entonces, eso nos va a permitir de alguna manera tomar una decisión. Claro. Si queremos seguir enmascarando lo que sentimos o si de alguna manera lo podemos afrontar para cuidar también nuestro organismo. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué las personas prefieren o preferimos, porque alguna vez hemos pasado por situaciones de estas, preferimos callar o reprimir lo que sentimos? Mira, yo siento que hay muchas cosas. Creo que voy a enumerar algunas que considero que nos pueden afectar. Lo primero, exponernos. Exponernos de alguna manera pública. Pública me refiero a nuestro círculo cercano, Claro. de cosas que estamos viviendo, Sí. que nos pueden hacer sentir avergonzados, que nos pueden hacer sentir muy confrontados. Otra es también como de alguna manera nuestra crianza, ¿verdad? Cómo nos enseñaron a afrontar los problemas, porque Claro. si desde pequeños a vos o a mí nos enseñaron que aquí no pasa nada, lo que está en la casa no sale de la casa, ¿qué es lo que haces? Todo lo tapas. Claro. Hay gente que está incapacitada para poder llegar y decir, mira, estoy pasando una situación muy difícil y necesito de alguna manera recibir ayuda. Entonces, creo que algunas de las causas son esas, la forma en que hemos aprendido a resolverlo desde muy pequeños, el patrón que seguimos con nuestras familias, ¿verdad? Cómo nos enseñaron, y la otra parte es el exponernos a tener que decir que estamos pasando algo que nos duele, que nos avergüenza, que nos cuesta, que no sabemos cómo resolverlo, porque a veces no sabemos. Sí, no tenemos las herramientas. Exacto. Y es muy diferente. Yo acá en este programa he entrevistado varias mujeres dando testimonio, por ejemplo, de que siendo niñas sufrieron abusos sexuales, para poner un caso. Pero confrontaron eso, bueno, llegaron a un momento en que lo confrontaron. Hay casos de hombres que cosas como esas nunca las van a decir, nunca las van a decir. Es lo que te estoy hablando del tema de la vergüenza. La vergüenza. Y eso que si te das cuenta ahora, yo creo que había un esfuerzo mundial porque la salud mental se le dé el lugar que requiere y que corresponde. Entonces, por ahí ha empezado también una lucha de que el hombre pueda mostrar sus emociones de una manera natural, ¿verdad? De saber que claro que el hombre
le duelen las cosas, llora, se frustra, vive crisis y de alguna manera imagínate que ya en nuestra estructura, si te das cuenta, la mujer habla mucho más que el hombre, Sí, sus claro. cosas y sus emociones, ¿verdad? Generamos más palabras por segundos y por minutos que los hombres. Entonces sí me parece un punto muy importante el poder rescatar que es muy valioso que nosotros podamos definir lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo y que le demos nombre. Ahora vos decías algo, por ejemplo el tema del abuso, que tal vez una persona lo vive a los 10 años y carga con eso toda su vida y lo empieza a hablar a los 30 y resto porque tomó la decisión de ir donde un terapeuta, tomó la decisión de acercarse a algo espiritual que lo pudiera hacer sentir bien, pero ¿cuánta gente hay con 60, 65 años con dolores internos gigantes? Y voy a decir una palabra que para mí es una generadora de muchos síntomas en el cuerpo: falta de perdón. Sí. ¿Verdad? Ese aspecto yo le iba a mencionar. Yo tengo un caso muy cercano de una pariente, sobrepasa los 60 años, hasta ahora está reconociendo justamente esas situaciones de abuso y desgraciadamente ya desarrollando una enfermedad muy seria como es la artritis. Imagínate. Que es una expresión de todo ese dolor guardado. Por supuesto, es que imagínate que el cuerpo cuando se enfrenta, como te decía, como a todas estas hormonas, el cuerpo empieza a tener un déficit tremendo de su sistema inmunológico. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo queda expuesto. Soy una persona que inmunológicamente estoy abajo, voy a empezar a estar vulnerable a muchísimas cosas que me pueden afectar. Pensemos 60 y resto de años, es una persona que podría estar perfectamente saludable, en control y tranquila, sí. ¿verdad? Y ahora la gran pregunta es esa: el trabajo del perdón es vital, pero no importa la edad, ¿verdad? No importa la edad. No importa la edad. Podríamos estar, un padre de familia, viendo una situación en un hijo adolescente o hija adolescente y justamente ahí la responsabilidad de ese padre o esa madre es ver cómo ese chico o esa chica trabajan. Exacto. Pero imagínate que yo digo que nosotros como papás, ahora que lo planteas desde esa perspectiva, nosotros tenemos siempre muchas oportunidades para permear a nuestros hijos de cosas correctas. Te voy a poner un ejemplo rápido de cómo nosotros podemos aprovechar todo cuando estamos atentos y escuchamos, cuando no estamos solo corriendo en el día a día. A mí me llegó mi hija a contar una situación que ella vivió donde ella cometió un error y tenía que enfrentarse al día siguiente a ver a esa persona con la que ella se había equivocado. Y cuando yo la recojo del colegio le digo: mi amor, ¿cómo te fue con esta chica? Y me dice: mami, me trató súper bien, me saludó como si nada y no pasó nada. Ya mi hija se había disculpado. Claro. Llega otro día mi hija muy molesta con una situación dura ella. Es que esta persona me hizo esto y a mí no me gusta cómo actuó, y yo me le quedo viendo y le digo: ¿cómo te sentiste vos cuando vos te equivocaste y te enfrentaste a la persona con la que te habías equivocado y recibiste misericordia? Claro. Y inmediatamente ella dice: por supuesto. Tiene razón. Entonces, ¿verdad? Es una forma en que nosotros podamos llevar una vida donde sabemos que vos y yo no todo lo hacemos bien todos los días. O sea, nosotros necesitamos mucha comprensión, mucha paciencia, mucha misericordia de la gente que tenemos alrededor. La gente igual. Ahora, tener paciencia y misericordia y perdón no quiere decir que yo me mantengo expuesta a eso que me hace daño. Claro que no. Pero yo puedo llegar, perdonar, apartarme, pero liberar a esa persona de todo ese resentimiento y eso que yo siento, ¿verdad? Eso es importante. Pero no es que me voy a mantener ahí en ese entorno de daño, de angustia y de violencia, jamás. Pero sí necesitamos soltar. Sí, es aprender la diferencia entre perdonar y dejar de seguir o permitir que aquello se siga dando. Por ejemplo, también vamos a mencionar las relaciones de pareja, que suele suceder mucho, ¿verdad? Correcto. Hay un problema, al principio, luego viene que sí perdono y todo, pero aquello se vuelve a repetir, se vuelve a ocurrir. Aquí podemos entrar en un tema que es un callejón bastante profundo y nos puede llevar a muchos lugares, pero que vale la pena mencionar. Por supuesto que el perdón está completamente como apegado a un arrepentimiento. Cuando una persona realmente te pide perdón y se arrepiente, su conducta va a ser tan evidente de cambio que te va a dar la confianza y la paz para mantenerte cerca. Cuando eso no existe, vos perdonás, aunque no te mantengas a la par. Claro. ¿Verdad? Pero el perdón sí es liberador. Yo no sé si a vos te ha pasado en algún momento que sentís mucho dolor por algo que alguien te hizo, y cuando puedes verbalizar eso y decir: ok, esta persona me hizo daño,
me siento así, me ha afectado de esta forma, me ha dolido en lo más profundo, pero podés llegar y decir, pero bueno, yo perdono, solo decirlo es liberador. Y está completamente arraigado este tema que estamos hablando, ¿verdad? ¿Quién es el beneficiario de esa acción? Los que logramos soltar y perdonar. Sí. Y ahí está esa parte que yo creo que es vital de que la persona pueda decir lo que siente y expresarlo. Ajá. Qué interesante, porque estaba usted hablando de las enfermedades, estábamos hablando de las enfermedades psicosomáticas, y uno dice, ok, por ejemplo, a mí cuando me dan gripes, que dichosamente ahora no son tan seguidas, antes me daban, entonces tiende mucho a que mi garganta se ve afectada. Entonces en alguna ocasión una persona me dijo, ¿qué es lo que usted viene callando? Imagínese, para mi caso, que soy un comunicador. Ajá, muy bien. Sí. Muy bien. Hay una neuróloga, psicóloga que es extraordinaria, que ella habla mucho de que algo que nosotros tenemos que hacer como personas es saber por dónde nosotros sacamos esas cosas que guardamos. Claro. Muy curioso, vos decís el tema de la garganta. Hay gente que cuando está bajo mucho estrés y bajo alguna situación que compromete, digamos, su paz, le duele muchísimo la espalda. Otros les da demasiada colitis y gastritis. Claro. O sea, todos tenemos como de alguna forma un lugar por donde sale, ¿verdad? Sí. Que es como una banderita que nos dice, algo está pasando, ¿verdad? Algo te está aquejando y no lo estás dejando salir y fluir correctamente. Sí. Pero el estrés es un enemigo terrible, porque lo he vivido personalmente, no solo con las gripes, sino que también en alguna ocasión me ha pasado eso de los dolores por ejemplo, acá en la parte de atrás de la cintura, que son terribles. En una ocasión yo iba a hacer una entrevista con una doctora y estaba casi renco, entonces ahí mismo en el set o poquito después de terminar la entrevista la doctora me inyectó porque estaba tan mal. Imagínate. Pero es parte del enemigo llamado estrés. Es Exacto. que estamos hablando ya no de problemas tan graves como un abuso sexual de joven o niño, sino el estrés que vive hoy la sociedad. Exacto, el tema de la presión laboral, del tema financiero, cómo afecta a las familias cuando la situación financiera está comprometida. Y vos sabes que creo que aquí entra un tema muy valioso, que no es solo que nosotros entendamos que estamos viviendo eso, que hay algo que nos preocupa, que hay algo que nos aqueja, que lo estamos guardando, que no lo estamos filtrando bien, sino aprender a tener estrategias de cómo hacerlo, ¿verdad? Tal vez usted en la casa dice, ok, yo me siento así, completamente estresado, no duermo, se me subió la presión, me estoy enfermando a cada rato y me estoy resfriando. Ok, hay herramientas para que nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, el poder tener momentos de calma, claro, pero intencionales, ¿verdad? Donde usted dice, ok, si mi momento de calma puede ser hasta las 9 de la noche, donde se apagaron las luces, se acostaron los chicos, el mundo se detuvo, ¿verdad? Ese es el momento para poner música suave, para meditar, para orar, lo que a usted lo haga sentir de alguna manera que esas revoluciones pueden bajar. Porque nosotros no podemos mantener el cuerpo bajo esos estados de cortisol y adrenalina. Eso es veneno todos los días y el cuerpo lo va a reaccionar. Vieras que yo quise buscar el nombre de ese médico. Hubo un médico que en Estados Unidos hizo no un experimento, creo que él era muy intencional en lo que estaba haciendo. Él trabajaba en una zona del hospital donde había mucha gente y enfermos ya en etapas bastante terminales. Y él empezó a llevárselos a su consultorio, digamos, ahí mismo, a generar un espacio de calma para decirles, yo solo quiero que me contés si hay alguien a quien vos no hayas perdonado, si hay alguien que te ha hecho mucho daño, claro, si hay alguna persona que te afectó mucho en tu vida de niñez. Y él empezó a tener estos espacios y empezó a llevar a la gente a esas reflexiones, ¿verdad? De traer como esa paz, pensando en que se acercaban sus últimos momentos de vida, ¿verdad? Y empezaron a ver niveles en sus enfermedades donde empezaron a bajar. Niveles, ¿verdad? Mediciones que ellos hacían donde la gente empezó a tener recuperaciones muy significativas, ya en etapas muy avanzadas de su enfermedad. Y él decía que él estaba completamente seguro de que las emociones afectan tremendamente el cuerpo, ¿verdad? Imagínese. Tremendamente. De hecho, la misma medicina ha tenido que reconocer que las enfermedades tienen un componente psicosomático, pero correcto, en un nivel muy alto, ¿verdad? Exactamente. Un porcentaje muy alto.
Por supuesto, es que imagínate que al final, cuando hablamos de que el cuerpo está intoxicado, hay un montón de células luchando por estar mejor. Eso va a despertar otro montón de células que empiezan en la batalla, y hablemos de enfermedades muy delicadas, ¿verdad? Con todo el respeto, porque jamás tengo el bagaje médico ni nada, pero incluso hasta el cáncer está muy relacionado a todo esto, ¿verdad? Entonces sí vale la pena ponerse cuidado, vale la pena prestarse atención, vale la pena que nosotros no nos hagamos los fuertes, nunca nos sintamos superpoderosos y capaces. Hay halagos que nos hacen daño, ¿verdad? Cuando estamos pasando una situación muy dura y la gente te dice, uy no, pero vos sos tan fuerte, yo te veo tan bien. A veces uno sale vestido de las emociones correctas para enfrentar el día, el momento, el trabajo, pero nosotros tenemos que llegar a ese lugar seguro a decir, no, un momento, yo no me siento ni súper valiente ni súper fuerte. Ahorita estoy en un momento difícil. Sí, reconocer la vulnerabilidad para entonces desde ahí sí empezar un proceso que me permita volverme fuerte. Exactamente, un proceso de recuperación. Porque cuando vos estás, ¿qué pasa cuando vos estás súper resfriado y seguís? El cuerpo llega un momento que es como que te desconecta y te dice, un momentito, se desconecta o se desconecta. Descanse. Y ya usted es cuando dice, ya no puedo levantarme, o sea, me siento demasiado mal. Por supuesto que a nivel emocional nos pasa, podemos ponernos las máscaras que vos decías, máscara, 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 y llega un momento en que decís, ya no puedo más. Exactamente. Y ojalá que no lleguemos hasta ese punto, sino que antes podamos decir, voy a buscar ayuda para estar bien. Exactamente. Vamos a volver después de una pausa a conversar con Susan Flores, coach, nuestra invitada de hoy, sobre este tema de las consecuencias de guardar sentimientos, de reprimir emociones. Cuidado, ¿verdad? Vamos a regresar con los consejos finales. Esta noche conversamos sobre las consecuencias de reprimir emociones. ¿Por qué todos vamos por la vida cargando cosas que escondemos para que nadie se dé cuenta de que somos vulnerables? Estamos conversando con la coach Susan Flores. Susan, en realidad la gran pregunta del siglo es cómo ayuda la psicoterapia, cómo ayudan estas terapias a que las personas cambien y se conviertan en personas también más seguras de sí mismas, porque es parte de lo que los afecta. Claro, yo creo que, a ver, cuando hablamos de terapia en sus diferentes ramas, ¿verdad? Hablemos desde la parte psicológica, espiritual, todas las herramientas a las que uno puede acudir y tener a la mano. Yo creo que lo importante es que nos permiten saber quiénes somos realmente. Vos sabes que algo muy importante que no mencionamos, y ya vuelvo a esto, es que el cerebro no diferencia una alerta real de una alerta imaginaria. O sea, una persona que vive constantemente en sentir que algo va a pasar, le genera al cerebro lo mismo. Si vos y yo estamos aquí y empieza a temblar muy fuerte, todo nuestro cuerpo va a empezar en alerta. Eso no lo podemos evitar, claro, ¿verdad? La sangre va a empezar a correr para decir, ocupa sangre para que usted se levante, corra. Una persona que pasa pensando, uy, ¿y si mis hijos caen en drogas? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si esta persona me deja? Está generando lo mismo que en esta situación hipotética de nosotros se generaría, o sea, está poniendo en alerta el cuerpo. Entonces, el que nosotros podamos de alguna manera identificar si somos muy ansiosos, si vivimos con una constante preocupación de lo que pueda llegar a pasar, somos personas que vamos a estar generándole al cuerpo esa intoxicación de manera constante, claro, no porque nos pasa algo, sino porque tenemos miedo de que nos pase. Entonces, el acudir de alguna manera a estos acompañamientos nos va a permitir identificar si somos muy ansiosos, si estamos entrando en ese paquetito de gente que ya está pensando en lo catastrófico sin que algo de eso suceda. Claro. O también, si estamos viviendo situaciones muy complejas, poder ayudarnos a canalizar y tener herramientas que nos permitan bajarnos las revoluciones, entrar en un tiempo un poquito más de calma, que no quiere decir que no vamos a estar preocupados o viviendo lo que estamos pasando, pero sí vamos a tener herramientas para ir el día a día tratando de acomodarnos un poquito mejor. Y decías algo muy importante, conocernos. Porque si nosotros nos conocemos y tenemos realmente esa identidad correcta, hay muchas situaciones que van a venir que vamos a entender que nosotros no las podemos controlar. Y hay gente que creo yo que se hace como adicta a tener cargas, se hace como adicta al sufrimiento. Al caos. Al caos. Incluso sí, ya cuando son maduros sufren por cualquier cosa que le pasa a un hijo. Y bueno, no es que no, claro, si es padre y lo ama o madre, pero
se echan cargas encima. Sí, porque, bueno, es que eso tiene que ver con que de repente te has acostumbrado a vivir en ese sentido de alerta y cuando no lo tenés sentís que no sos vos. Imagínese. Imagínese. Se vuelve adicción. Por supuesto, es como la gente que siempre trabaja, hay gente que dice, yo trabajo mejor bajo estrés. Uy, no, es que eso te pone en alerta y por supuesto te pone a trabajar y te pone a hacer las cosas y te acciona, pero mantener el cuerpo en esa condición, por supuesto que a nivel de salud no va a ser bueno. Entonces sí, definitivamente uno ocupa el acompañamiento, la ayuda, entender qué está pasando, tener una identidad correcta. A mí me encantó una vez que tuve una cita con una persona, un terapeuta, y recuerdo que yo llegué con una situación que para mí era muy difícil de manejar. Y yo dije, yo esto no lo estoy logrando, necesito que alguien me ayude. Y cuando estábamos terminando me dijo esta frase, Marcelo, que me parece lindísima. No es una frase, me hizo una pregunta. Me dijo, eso yo quiero decirte algo. Esto es lo peor que te podría pasar. Y cuando yo, es como que hubieran, como con un dron, ver la situación así. Ajá. Y vi todas las cosas que podrían pasar difíciles y dije, no, de una vez le respondí, no, esto no es lo peor que me podría pasar. Inmediatamente fue como que mi cuerpo y mi mente dijeron, no, que es esta alerta, sí, esto es difícil, pero esto no es el caos, esto no es el fin del mundo, tu vida no se está acabando. Y empecé a acomodar todas las cosas y empecé a decir, ok, esto es lo que me está pasando, no es la vida completa, es solo una situación dentro de toda la vida que yo tengo. Me voy a ocupar de lo que puedo y voy a soltar todo lo que no puedo que tiene que ver con esa situación. Sí. Si yo no estoy, digamos, con un terapeuta, pero, por ejemplo, pasa eso con que le mencionaba antes, de que tal vez me callo muchas cosas, ¿sirve hablarlos? Usted me mencionaba algo de eso antes, hablarlo uno con uno mismo, y hasta hablarlo en voz alta. Vea, sirve hablar en voz alta, sirve mucho escribir, a la gente que le gusta escribir. Sirve tanto porque cuando vos verbalizás y cuando vos escribís lo que sentís, lo ves, empezás a ver como desde esa otra perspectiva, donde lo ves como un poquito más ajeno. Entonces sí, claro que funciona. Y sirve mucho también, a ver, cuando hablamos de una terapia no es solo ir donde un especialista es el café que nos tomamos con alguien que nos genera mucha confianza. Conversamos con una persona que sentimos que es muy ecuánime, que nos transmite paz, que ni siquiera nos va a hablar. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces uno no necesita que alguien le responda. Sí. Solo necesitamos hablar. Y alguien solo que esté se necesita sentado, que le pongan atención. Solo eso. Alguien que nos escuche, no para respondernos, sino alguien que nos escuche. Punto. Y alguien que no te censure, porque el problema de la vida es que a veces cuando uno cuenta un problema, dice, si usted por tal y tal cosa y eso le pasa por esto y por lo otro, entonces la persona queda peor. Sí, o te dan un consejo que al final no estás pidiendo, ¿verdad? Como, ves, es que entonces mejor hacer eso, yo haría esto. No, hay momentos donde uno tiene que ser muy sensible a la persona que está pasando la dificultad, ¿verdad? Cuando uno ha atravesado algunos caminos en la vida, se vuelve un poquito más empático y escuchas a la gente sin el afán de decirle algo, de juzgarlo, sino simplemente, esta persona viene aquí porque necesita un espacio para hablar. Y si te piden la opinión, eso es diferente. Que la opinión es muy delicada de dar, ¿verdad? Sí. Porque está ligada a nuestras vivencias y a lo que nosotros creemos. A veces es solo decirle a la persona, aquí estoy, te escuché, si hay algo que pueda hacer por vos, decímelo. Pero aquí siempre vas a encontrar un lugar para que puedas hablar. Sí. De hecho, en coaching pasa mucho que uno nunca le dice a la persona qué tiene que hacer. Ajá. Simplemente haces preguntas y donde la persona se va escuchando, va entendiendo cuál es el camino que tiene que seguir. Porque uno las respuestas las tiene, pero a veces está tan metido en el problema que no logra encontrar el camino para resolverlo. En una ocasión a un compañero de trabajo que yo estimaba bastante, lo despidieron por una cuestión muy grave, ¿verdad? Tenía que ver con temas de acoso sexual y eso. Grave y vergonzosa. Entonces lo despiden del trabajo y la reacción de todo el mundo fue censura total. Entonces a los días yo dije, no, yo tengo que llamar a esta persona e invitarla a tomar un café y conversar. Entonces cuando yo me senté a conversar con esa persona, a tomar ese café, yo solo dije una palabra o dos que me acuerdo que detonaron todo en él. Yo le dije, yo no soy quien para juzgar. Con solo eso, esa persona empezó, fue como que abriera la llave del tubo a llorar y llorar y llorar. Probablemente eso le generó una forma de liberarse. Por supuesto, y un espacio seguro. Que el espacio seguro es donde no sentís ese juicio, ¿verdad? Y normalmente es curioso, pero cuando uno emite un juicio,
Yo lo he aprendido últimamente y lo he tenido más claro. Cuando vos emitís un juicio sobre una situación que alguien está viviendo, eso habla más de vos que de la persona que lo está pasando. Claro. Porque lo estás viendo siempre desde tu perspectiva y tu vivencia y tus situaciones, ¿verdad? Lo que has pasado. Pero es muy bonito que la gente sienta que indistintamente lo que ha hecho, que, ¿verdad? Que a pesar de los errores que haya podido cometer, vos y yo tenemos los de nosotros también ahí, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para llegar y darle duro a alguien? Ahí está el saquito. Sí, alguien me decía una lección espiritual que yo me la grabé mucho, porque decía, bueno, si uno ve que alguien cometió un asesinato y uno empieza, esa persona cometió ese asesinato, para ponerlo así, se alejó un poco de Dios, ¿verdad? Porque cayó en esa parte. Si yo empiezo a juzgarlo y tratarlo mal, tal vez yo me voy a alejar más de Dios que esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Sí, porque en realidad, digamos, viéndolo también desde esa perspectiva, que a mí personalmente me encanta, el único que nos puede a nosotros como sacar los trapitos y hacernos ahí la listita es Dios. Exactamente. ¿Verdad? Y me encanta porque, por ejemplo, un personaje como David, que cuando uno lo estudia es de los más que se tropezaron, se equivocaron, claro, pecaron, o sea, pero él fue una cosa tremenda y al final lo que nos dice la palabra es que fue un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, al final solo Dios conoce el corazón. Es una enseñanza maravillosa. Sí, yo también recientemente pude empaparme mucho de la vida de David. Es hermosísima, es hermosísima. Sí. Sí. Muchas gracias, Susan Flores, por acompañarnos. Ha sido un ratito muy especial, muy provechoso y esperamos tenerla pronto en otro programa. Ay, claro que sí. Encantado, Marcelo, siempre de compartir con vos y estamos para servirles. Bueno, a ustedes muchas gracias por su compañía y nos vemos en el siguiente programa.